¿Cómo funcionan las instrucciones move y comparadores? Listo. Vamos a iniciar haciendo un nuevo proyecto. En este caso vamos a eliminar este como lo hemos hecho en anteriores, ya que está en texto estructurado por default. Entonces vamos a agregar un nuevo objeto en la aplicación y vamos a decirle que va a ser plc-prg el nombre. Recordemos que esto se hace porque es el que está llamando por default la tarea y lo vamos a hacer de tipo ladder de llaga. Ok, listo. Ahora aquí vamos a inicializar a trabajar con las instrucciones move y un comparador. Para esto, aquí en mi primera línea me voy a ir del lado del toolbox y voy a agregar en otros operadores la instrucción move. La arrastro y la pongo. Ok, por default me da un contacto, ustedes pueden ponerlo true para que siempre esté activo, o alguna memoria que quisieran que cuando pasara algún bit o algún suceso mande a permitir ese flujo. Yo lo voy a dejar así por default para que siempre esté corriendo. Voy a ponerle aquí una variable de tipo entero y acá otra variable también de tipo entero, ¿no? Voy a hacer lo mismo para utilizar lo que viene siendo la instrucción de comparación y hacerlo utilizar o mostrarles las dos a la par. Entonces aquí les voy a poner var2 y ahora vamos a buscar el eco. Aquí está, listo. Este es un igualador, entonces aquí voy a ponerle var1 y aquí voy a ponerle var2, que es la variable de salida que tienen estas instrucciones. Y aquí por último, en esta salida voy a ponerle una bobina y voy a ponerle aquí motor de tipo booleano. Ok, ahora vamos a habilitar nuestro simulador y vamos a cargárselo a nuestro PLC virtual. Va a ser la compilación, el boot application a nuestro PLC virtual, ¿verdad? Y vamos, está cargando. Ok, listo. Ahora vamos a darle run. Y lo que hace esta instrucción de move de primera instancia es pasar este registro que tengamos aquí o esta variable a esta otra variable, o sea, la mueve de un lado a otro. En este caso está haciendo exactamente lo mismo y aquí va a comparar si la variable 1 es igual a la variable 2, entonces va a activar en este caso el motor. En este caso, por default, si se fijan como son iguales, pues ya lo habilita. Pero si yo, por ejemplo, le cambio el valor aquí a 5, le doy escribir, right clic derecho, write all values, y listo. Ahora son diferentes y por default, obviamente, apaga el motor. Y si se fijan, está enviando el valor de una variable a otra, ¿no? Y listo. Así funciona el eco. Ahora, pues hay otros tipos de comparadores, como por ejemplo el diferente de, existe el menor que, existe el menor igual que, mayor igual que, o perdón, mayor que y mayor o igual que, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiarle en este apartado el nombre nada más. Entonces yo le pongo NE, que es diferente de, y va a ser lo inverso a lo que hacía el igual que. Esperamos a que cargue. Listo. Ok. Vamos y le damos play. Y ahora como estos son iguales, si se fijan, no está habilitado el motor. ¿Por qué? Porque son iguales, entonces está esperando a que sean diferentes. Entonces si yo, por ejemplo, le pongo aquí un 5, le escribo el valor, clic derecho, y si se fijan, está escribiéndole, y ahora sí el 0 es diferente al 5 y por default va a activar el motor, ¿verdad? Y por ejemplo aquí pues ahí está, por ejemplo, vamos a probar el mayor igual que, le cambiamos aquí GE, y lo que hace el GE es básicamente preguntar si la variable 1 o lo que pongamos nosotros aquí, la variable, es mayor o igual que la variable 2, y si esto se cumple, habilita o permite el flujo para habilitar la siguiente función, en este caso nuestra bobina, ¿verdad?
En este caso la salida es de tipo booleana, ¿verdad? Le damos que sí. Y listo. Ahora le damos play y por ejemplo ahorita por default está habilitando el motor. ¿Por qué? Porque son iguales. Es mayor, si variable 1 es mayor o igual que variable 2, entonces habilita. Son iguales, entonces por ende habilita el motor. Pero ¿qué pasa si yo en la variable 2 le pongo un valor mayor? Por ejemplo un 10 y le digo escribir. Se fijan, se apaga. ¿Por qué? Porque el 0 no es mayor que o igual que el variable 2. Entonces por ende apaga el motor, ¿verdad? Porque pregunta, 0 es mayor que o igual que la variable 2, no, ¿verdad? Entonces por ende apaga el motor, ¿ok? Listo. Ahora, por ejemplo, el menor o igual que le cambiamos aquí LE, que básicamente va a ser lo inverso. Básicamente son operaciones matemáticas, ¿verdad? Nada de otro mundo. Entonces aquí le damos play y listo. Aquí pregunta, variable 1 es menor o igual que variable 2. Sí, ¿verdad? Porque 0 y 0 son iguales. Entonces enciende el motor. Pero si yo, por ejemplo, le pongo aquí un 5, vamos a ver qué hace. Le escribimos y se fijan, sigue activo. ¿Por qué? Porque el 0 dice 0 es menor o igual que 5. Sí, ¿verdad? Porque sí es menor. Pero si yo, por ejemplo, aquí le pongo un 10, se lo escribo y pregunta, variable 1 es menor o igual que variable 2, como este es 10 y este es 5, pues sí, obviamente 10 es menor. Hoy 10 sigue siendo menor o igual que 5. Entonces como 10 no es menor ni igual que 5, pues obviamente apaga el motor porque no se cumplen las funciones, ¿verdad? Y listo. Entonces así es como funcionan los comparadores. Pero por ejemplo aquí hay igualamientos, hay sin igualamiento. Por ejemplo el LT. Aquí le ponemos el LT y vamos a cargarlo. Le damos play y listo. Ahora, si se fijan, pregunta, ¿0 es menor que 0? Pues no, ¿verdad? Son iguales. Entonces, si yo le pongo aquí un 10, ¿qué pasa? Le vamos a dar escribir. Se fijan, 10 es menor que 0, pues no, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que él sigue sin cumplirse la condición y pues no habilita el motor. Pero si yo le pongo aquí un 20, le pongo escribir y habilitar el motor, porque pregunta, ¿10 es menor que 20? Sí, ¿verdad? Entonces, sí se cumple la condición y habilita el motor. Y listo. Así va a funcionar en el caso también del GT, pues va a ser la aplicación inversa del que acabamos de ver. Lo cambiamos GT. Decimos que sí. Y le damos play, ¿ok? Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un valor 10. Escribimos y se fijan, pregunta, variable 1, o sea 0, es mayor que 10, no, ¿verdad? Entonces por ende, pues no se habilita. Entonces si yo le pongo aquí, por ejemplo, un 20 y le cambio habilitar, habilita el motor. ¿Por qué? Porque 20 es mayor que 10, sí, entonces habilita el motor. Y listo, básicamente estas son las funciones y así funcionan los comparadores. Tenemos varios y también tenemos operaciones matemáticas que veremos en otro video. Listo, espero que les haya gustado. Hasta luego.